Hola, ¿qué tal? Es un placer poder saludarles nuevamente a través de este medio. Un gusto poder acercarme con ustedes para estudiar la palabra de nuestro Dios, y en forma especial en esta hora el tema que quiero tratar con ustedes es algo sumamente importante en relación a lo que debemos de hacer y hemos dejado de hacer, y lo que creemos que estamos haciendo pero realmente no se está haciendo. Ahora me van a entender mejor después de que oremos. ¿Qué les parece si buscamos a Dios en oración? Querido Dios y Padre, Señor, hemos de abrir tu palabra. Permite, oh Dios, que todo lo que estudiamos en esta hora sea para bendición de nuestras propias almas y para poder hacer las cosas como tú las pides. Quédate a nuestro lado, no nos desampares, danos tu bendición y tu cariño en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya vieron ahí el título, Pueblo Victorioso, entre signos de interrogación. Una pregunta: ¿somos realmente un pueblo victorioso en todo lo que estamos haciendo? ¿Ya podemos cantar victoria? ¿Ya podemos hacer fiesta y celebrar? No siempre se tiene que estar celebrando cuando nosotros todavía no hemos cumplido con la parte que nos corresponde y no hemos alcanzado los objetivos. Me acuerdo que un presidente mío siempre me decía, Freddy, el festejo hasta los que se hayan alcanzado los objetivos. Ahorita no es tiempo de festejar. Y tenía razón. En un distrito donde yo estuve, en las reuniones de laicos, donde se capacita a los hermanos y a los jóvenes, a las hermanas, y se les da herramientas para que salgan a predicar el evangelio, festejaban cada mes. Cada mes era fiesta, algarabía, y se hacían unas celebraciones tremendas. Y el día, eso era una noche anterior, y el día siguiente, en las instrucciones, después de que estaba tan llena la iglesia, solo quedaban 5 o 6. Ya no se quejaban, ya no se quedaban para lo demás, para la instrucción, para lo que realmente era el club de laicos. Pero en la noche era pachanga, era fiesta, invitaban a todo el pueblo y estaba llena la iglesia. Y esto era algo tremendo. A mí no me caí el 20 hasta que yo tuve que regañar, tuve que amonestar y decirle, no es momento de festejar. El festejo es hasta el fin, hasta que alcancemos los objetivos, hasta que se haya predicado el evangelio como tal y muchos hayan entregado sus vidas a Dios. Cuando veamos a gente bautizándose, ahí es la celebración, ese es el momento de la victoria, porque se ha alcanzado el objetivo. Algunos me odiaron, otros me amaron y otros todavía intentan entender la situación, pero somos así. Creo que porque somos mexicanos, ¿no? Tenemos esa tendencia a ser fiesteros, pero sin embargo debemos comprender que no todo en la vida es fiesta, y menos en nuestra iglesia. Primero se tiene que trabajar. Incluso hoy en día tú no puedes festejar que ya eres salvo, porque todavía eso no se ha dado. ¿Cuándo vas a comprender realmente que ya eres salvo, que ya lo lograste, que ya estás del otro lado cuando Cristo venga por segunda vez? Allí vamos a entender cuando venga nuestro Señor y tú puedas mirarlo fijamente a los ojos, extender tus manos al cielo y el Señor te diga, venid bendito es mi Padre, ahí lo vas a saber. Algunos dicen que no, que ya se debe saber desde ahora, desde que te bautizas. No, ahí tú haces un compromiso con Dios, pero tu vida personal a partir del bautismo es una tras otra, probada, tu fidelidad para salvación. Por eso tenemos que vivir todos los días como si fuera el último de nuestras vidas, consagrados a Dios, orando constantemente, pidiendo perdón por nuestras faltas. Si Moisés, por un solo pecado, pequeñito pecado, una falta pequeña, y que fue provocada por el pueblo rebelde, y la culpa de ese pecado debería haberla tenido el pueblo rebelde, por ese simple pecado no entró a la tierra prometida. Imagínense qué tremendo es eso. Así que no se puede cantar victoria desde ahorita. Hay algunos que ya incluso festejan que porque somos la iglesia adventista, somos el pueblo de Dios victorioso. Espérame. Somos la iglesia de Dios y somos el pueblo de Dios con una misión que no se ha cumplido. Pero de ese pueblo de Dios, de este pueblo, de esta iglesia que se llama iglesia militante, todavía de allí saldrá el pueblo victorioso. Y todavía no podemos decir ya estamos allí, porque aún nos falta mucho por hacer
en nuestras vidas. Y quiero enfocarme en esta hora en el asunto del pueblo victorioso, a ciertas cosas que a nosotros se nos ha encomendado y creemos que ya lo hemos hecho bien y que se está haciendo muy bien, pero después nos damos cuenta que no es así. Ahora lo van a entender mucho mejor. Quiero que vayamos a algunas gemas del espíritu de profecía. Bueno, antes se me estaba pasando. Quiero que liguemos este texto con todo lo que vamos a estudiar en esta noche. Ahí en Juan 15:5 empieza diciendo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice el Señor, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. La victoria la obtenemos solamente a través de estar siempre unidos a Cristo Jesús. Vean lo que dice el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Así que hay que tener mucho cuidado todavía. No podemos cantar victoria, y les voy a ir mostrando por qué y en qué sentido lo estoy diciendo. La iglesia adventista, nuestra iglesia, se le encomendó una misión. Para eso fue creada aquí. Y es predicar el evangelio, predicar las nuevas de salvación, predicar el mensaje de los 3 ángeles, advertir al mundo de la bestia, la marca de la bestia, del sello de Dios, del sello de la bestia, del sábado, del domingo. Todo ese tipo de mensajes el Señor le dio a la iglesia y se lo puso en sus manos para enseñarlo al mundo, y no se está haciendo. Y aunque creamos que vamos por buen camino, no es así. E incluso el mensaje a la Odisea nos los decía la vez pasada. Es el peor error que nosotros podemos cometer, es creer que estamos bien cuando estamos yendo mal. Y hay mucho todavía que hemos dejado de hacer, que no se está haciendo, y que el diablo nos está ganando terreno. Vean lo que dice esta cita del espíritu de profecía. Y dice la sierva de Dios: si todo centinela de los muros de Sión hubiera dado a la trompeta un sonido certero. ¿Quiénes son los centinelas? Cada uno de nosotros, a los cuales Dios nos llamó para ser parte de este pueblo y predicar el evangelio. Si todo centinela, es decir, si cada uno de los adventistas bautizados del séptimo día hablara, anunciara el mensaje correcto, el mensaje que se tiene que predicar, ese sonido certero al mundo, dice, el mundo ya habría oído, dice la sierva de Dios, este mensaje de amonestación. Pero la obra está atrasada en años. ¿Cómo es posible eso? Quizás está hablando de su tiempo, no de nuestro tiempo. No, señores. El espíritu de profecía es para nosotros hoy en día también, todavía. Y si usted no cree que es para nuestros tiempos, solo observe lo que dice la gema del espíritu de profecía. Dice: mientras los hombres dormíamos. Díganme si la iglesia está despierta. Díganme si la iglesia está haciendo lo que se debe. Porque si tuviéramos una iglesia despierta, número 1, todos en la iglesia adventista entenderían su labor sobre esta tierra. Todos estarían predicando de alguna manera el mensaje de Dios, aportando, ayudando, pero no se está haciendo. No se está haciendo. Algunos se excusan en que están ocupados, que tienen otras cosas que hacer, que mientras tenga este trabajo no puedo. Incluso le quieren aventar la bolita a otras personas para que el mensaje avance, y dejando a un lado su responsabilidad, como lo que está ocurriendo ahorita con el youtuber famoso. Quieren que el youtuber le expanda el mensaje y evadiendo la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Y cuando digo cada uno de nosotros tenemos, me estoy refiriendo a cada adventista bautizado. Algunos van a decir: no sé si se está haciendo el mensaje. ¿De verdad? Estás predicándole a todos los hermanos que no son adventistas allá afuera. Le estás predicando el mensaje de los 3 ángeles, que es el mensaje de la iglesia adventista del séptimo día, o les estás diciendo lo mismo que ellos ya hacen. Estás predicando de la marca de la bestia, estás predicando del sello de la bestia, del sello de Dios, o sigues predicándole del mismo tema y mensaje que ellos predican constantemente en sus reuniones. Pero es que no sabemos, porque estás dormido, no estudias la Biblia, no pides la dirección de Dios. Si estuviéramos estudiando constantemente y capacitándonos,
esto fuera algo diferente. Miren, en el tiempo de los pioneros hubo un despertar tremendo en ellos. Un despertar tremendo que los hacía que no durmieran incluso, y que estuvieran con eso en su cabeza tratando de buscar la luz, qué es lo que Dios quería, y se juntaban todos los más inteligentes, dice la sierva de Dios, para escudriñar las escrituras y ver lo que hace falta. Pero eso no pasa hoy en día. Hoy en día solo los que van a ser líderes grandes en la iglesia, los pastores, van a las escuelas para prepararse, a los seminarios, y ellos son los que se están capacitando. ¿Y los demás qué? ¿Y nosotros qué? Y no veo tampoco que se sienten juntos todos esos personajes que tienen gran inteligencia y conocimiento para poder entender mejor las escrituras, los temas que todavía son tabú, aquellos temas que todavía crean polémica en la iglesia. No se han sentado para estudiarlo completamente y buscar el camino que Dios quiere. Uno de los temas, por ejemplo, que casi no se estudia, 1290 y 1335 días de Daniel 12. Le dan carpetazo. Y si alguien más quiere estudiar eso y hablar de ese tema, es disidente, es esto, lo critican, lo condenan, lo señalan, se burlan. De mí se han burlado. Pero ninguno viene y se sienta conmigo a estudiar. Ninguno viene conmigo y dice: pastor, ese mensaje vamos a sentarnos y vamos a estudiarlo todo y vamos a compartirlo con la iglesia para que la iglesia aprenda, entienda, conozca. No, simplemente es burla, y la burla es la herramienta que utiliza el ignorante acomplejado por no saber qué responder, por no tener el conocimiento correcto. Y yo he visto muchas burlas, incluso una vez que yo hablaba de la Navidad y decía que la Navidad es una fiesta pagana. Claro que es una fiesta pagana. Dios no dejó ninguna indicación de celebrar la Navidad. Obvio, es bueno celebrar el cumpleaños de Jesús, qué bueno. Pero la fecha, el día que se puso, lo puso la Iglesia Católica, esa festividad de la Iglesia Católica, y me alegra mucho que hoy en día hay un sacerdote llamado Toro, que ya incluso él mismo directamente está predicando y diciendo que es una celebración de la Iglesia Católica. Tómenla. E incluso en las enciclopedias católicas, en las enciclopedias, ¿cómo le dicen? Inglesa, aparece allí quién puso la fecha, quién creó la celebración de la Navidad. Y si tú vas a la Biblia y quieres buscar en la Biblia los demás asuntos que tienen que ver con la Navidad, como el arbolito, como las lucecitas, la tonadera de cohetes, la comida, todo ese tipo de cosas, tú no lo vas a encontrar en la Biblia. Porque la celebración de la Navidad, si es que se quiere celebrar de acuerdo a las escrituras, ni es el día, número 1, número 2, ni es la forma. Pero bueno, nadie ha dado una posición ni ha contestado las preguntas que puse acerca de eso, sino lo único que se han hecho es reírse, burlarse. Y la iglesia mientras sigue dormida y no se está haciendo lo que se tiene que hacer. Mientras los hombres dormíamos, dice, Satanás nos ha sacado mucha ventaja. Y Satanás tiene instrumentos dentro de la iglesia que no quieren despertar a la iglesia porque no les conviene. Los apapachan ahí, tranquilos, no pasa nada, paz y seguridad. Y el Señor no nos mandó a llamar a un mensaje de paz y seguridad a la iglesia. Vean lo que sigue, para que entiendan mucho mejor el asunto. Los adventistas del séptimo día, ¿quién? Los adventistas del séptimo día, o sea, nosotros, están realizando progresos. Ah, qué bueno, ahí está, pastor, usted está mal, está equivocado, ya ve lo que dice. Se están haciendo progresos, amén, duplicando su número, estableciendo misiones y desplegando la bandera de la verdad en los lugares tenebrosos de la tierra, amén. Estamos trabajando, sí, este pastor Freddy se equivoca, pero después de lo que dijo Elena de White ahí, viene un pero grandote. Dice, sin embargo, la obra avanza mucho más lentamente de lo que Dios quisiera. Entonces sí está trazada la obra en años. Y sí está dormida la iglesia. Y sí hay personas que están durmiendo y el enemigo se está aprovechando de esos que están dormidos y no han entendido y no han aprendido y no están haciendo la obra. Y aquellos
instrumentos de Satanás también siguen tratando de que se duerman para que no hagan las cosas como se deben y deshonren a Dios. Dice, sin embargo, la obra avanza mucho más lentamente de lo que Dios quisiera. ¿Por qué?, pregunta ella. Y ahí está la respuesta. Los miembros de la iglesia no están despiertos. Están durmiendo. ¿Y quién los levantará? ¿O quiénes son los responsables de levantarlos? ¿Quiénes deben despertar a la iglesia? Los líderes, a quienes se les encomendó esa misión de cuidar, de velar por las ovejas. Y vean lo que dice. La iglesia no están despiertos individualmente para empeñar los más fervientes esfuerzos de que son capaces. No están haciendo lo que tienen que hacer. La capacidad que Dios les dio para anunciar el mensaje, para que hagan la labor a la cual se nos llamó, por la cual fuimos creados, no se está haciendo porque estamos dormidos. Y dice, y todos los ramos de la obra se hallan estorbados por la falta de piedad fervorosa y de trabajadores consagrados, humildes y temerosos a Dios. Estamos dormidos. Y en todos los ramos, todos los departamentos de la obra que deben predicar el evangelio, escuche esto, están siendo estorbados. Estorbados. ¿Cómo? Por la falta de piedad fervorosa, porque no se está predicando, no hay amor por las almas, no se está dando el mensaje que se tiene que dar, y de trabajadores consagrados. Hay mucho show, hay mucho espectáculo, hay mucho mensaje motivacional, hay mucho mensaje emocional dentro de la iglesia, menos la consagración a Dios como se debe y mucho menos la preparación de la iglesia para lo que tiene que hacer. No hay trabajadores consagrados. Hay muchos líderes dentro de nuestra iglesia, y cuando digo líderes, estamos hablando en todo el contexto del liderazgo de la iglesia. Desde el más grande, el presidente, hasta el laico de la iglesia. No hay consagración en muchos. Falta con trabajadores consagrados, humildes y temerosos de Dios. Temerosos de Dios. ¿Dónde están los soldados de la cruz de Cristo?, dice la sierva de Dios. Prepárense para la batalla contra el error. Viene una batalla tremenda. Los que temen a Dios, los honrados, los sinceros, los que miran firmemente la gloria de Dios, es decir, aquellos que realmente son adventistas y quieren ir a la patria celestial y se están preparando para eso. Dice, prepárense para esa batalla contra el error. Vean lo que hay dentro de la iglesia. Hay demasiados corazones desfallecientes que no tienen fuerza, no tienen ganas, no pueden, es que es difícil, es que hablarle, es que eso no se me da. Y no solo eso, vean la siguiente palabra que aparece ahí. Dice desfallecientes y cobardes. Cobardes, que no quieren hablar las cosas como son, decir las cosas como se deben, llamar al pecado por su nombre. No, tienen miedo, es un pánico tremendo, son unos cobardes. En esta hora de conflicto espiritual, dice la sierva de Dios, ojalá que de la debilidad, ojalá que de toda esa debilidad que tenemos, se conviertan a la fortaleza de Dios. Aumenten su valentía en la lucha y pongan en fuga a las huestes del enemigo. La iglesia tiene que despertar. Tú y yo tenemos que entender que tenemos un papel grande que hacer en esta iglesia, en esta obra, en esta tierra. Que el Señor nos encomendó esa misión y que tenemos que ser valientes y hablar como se debe, predicar lo que se nos dejó en nuestras manos para hacer correctamente lo que Dios nos dice, palabra por palabra, expresarla sin miedo, pero sí con temor de Dios. Y a Dios sí debemos de tener temor a Dios, respeto a Dios, porque Él es soberano sobre la tierra y sus juicios son duros, tremendos. Y viene el juicio, viene el día de la ira de Dios, y ¿quién podrá estar de pie? Este evangelio del reino, dice Mateo 24:14, será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin.
¿Por qué no ha venido el Señor? Porque no hemos hecho lo que nos corresponde hacer. Y lo triste es que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Y ya empezaron a hablar. El otro día veía yo un reportaje, voy a subir tantito la pantalla. Veía yo un reportaje de un muchacho, un joven, no sé si es youtuber, pero estaba y hablando de youtubers, ¿no? Que le quieren ensartar otro el trabajo que le corresponde a nosotros. Veía yo un youtuber el otro día, un video que él hizo acerca de cómo que se va a controlar a la gente a través de chips, y mencionaba las profecías de Apocalipsis y hablaba de la bestia, y no es adventista. Luego vi a otra muchacha también utilizando las escrituras para enseñar lo que está por ocurrir, que es un ser que vendrá, que Cristo viene por segunda vez. Y yo dije, wow, estamos callando nosotros y las piedras ya comenzaron a hablar. Y qué triste que cuando Dios venga por segunda vez y nos pida cuenta de los que Él nos dejó encomendados, no tengamos ni qué decir. Ni qué decir. Ahora pregunto, ¿ya podemos celebrar la victoria? ¿Ya podemos estar hablando de festejar, de que hemos hecho las cosas bien, de que se está haciendo todo bien? ¿O estamos siendo un pueblo totalmente derrotados por Satanás? Quiero que vayamos a la Biblia y vamos a ir a una historia, una etapa de la vida del pueblo de Israel donde sufrió una derrota terrible. Estaban acostumbrados a muchas victorias en las guerras y a que Dios les diera la victoria delante de sus enemigos, pero aquí hay una derrota también que se le sumó a otras que tuvieron por el simple hecho de no hacer lo que Dios les decía. Y vamos a analizar la historia paso a paso y vamos a ver si esto se aplica a nosotros o no se aplica a nosotros hoy en día y cómo se aplica. Ahí vamos a ir nosotros a 1 Samuel 1, capítulo 4, versículo 1 y en adelante, y vean cómo comienza diciendo la escritura allí. Dice, y Samuel, profeta Samuel, habló a todo Israel. Ojo, hubo alguien que habló, hubo alguien que alertó, hubo alguien que reprendió, pero no se escuchó. Dice que Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, sus enemigos de mucho tiempo, uno de sus peores enemigos, de sus aférrimos rivales del pueblo de Israel. Salieron a encontrar en batalla con los filisteos, y dice, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Estaban listos para la guerra, listos para la batalla. Hasta ahí todo va bien, hasta ahí parece que las cosas van marchando bien. Versículo 2 dice, y los filisteos presentaron la batalla, fueron a enfrentarse al pueblo de Israel. Dice ahí, y trabándose el combate, es decir, cuando ya estaba duro, recio el combate y parejo el combate, dice allí, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres, como a 4,000 hombres, han de haber sido un poco más, pero la Biblia dice que hay que como a 4,000. Estaban en la guerra, estaban en la batalla, y perdieron esa batalla y murieron 4,000 hombres, como 4,000 hombres dice la escritura. Vamos a ponerlo cerrado, 4,000. El versículo 3 dice que cuando volvió el pueblo al campamento donde estaban allí en Ebenezer, dice allí, los ancianos de Israel. ¿Quiénes eran los ancianos de Israel? Eran los líderes de Israel, jueces de aquel entonces. Eran los que dirigían las batallas, eran los que daban consejo al pueblo, eran los que guiaban al pueblo en el asunto político, militar, económico, etc. Eran los líderes de aquel entonces, eran los ancianos. Y ven lo que pasó aquí. Dice aquí, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová? Ojo con esa pregunta. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Jehová los lastimó? ¿Jehová los dañó? ¿Quién los mató? ¿Quién los lastimó? ¿Quién los dañó en esa guerra? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y vean lo siguiente, dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Fueron a buscar el arca del pacto
y la trajeron ahí a la guerra, porque en muchas ocasiones cuando habían salido a la guerra habían usado el arca como un arma poderosa en medio de la batalla y les había dado la victoria. Pero ojo, no era el arca del pacto el que les daba la victoria, era Dios mismo. Y vean lo que pasa aquí, versículo 4 dice: y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca, lo trajeron, dice, el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí. ¿Quién era Elí? Elí en aquel entonces era el sacerdote o el sumo sacerdote ahí en el santuario. Y los hijos de Elí eran sacerdotes en el santuario. Dice de Elí, Ofni y Finés estaban allí con el arca del pacto de Dios. Lo trajeron. Y ojo con esto. Ellos no tenían por qué estar trayendo el arca, porque no eran los indicados para moverla, eran los levitas. Pero quiero que entiendan esto. En la historia que está pasando aquí, había una guerra, había un combate, se trabó, se puso difícil. Murieron aproximadamente 4,000 hombres. Vamos a cerrarlo en 4,000 nosotros. Y cuando vieron esto los ancianos dijeron: ¿por qué Dios nos lastimó así? Le echaron la culpa a Dios. Y siguiente, mandan a buscar el arca del pacto. Y dice que Ofni y Finés la traían. Estaban allí con el arca del pacto. Versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló, dice allí. Habían perdido un combate. Habían muerto muchos de ellos. Y se le ocurrió a los ancianos la brillante idea de hacer lo que siempre Dios les decía que hicieran: llevar por delante el arca del pacto y tendrían la victoria, porque el arca del pacto era un simbolismo de que Dios estaba con ellos allí. Y fueron y trajeron el arca del pacto y la pusieron allí. Cuando llegó al campamento empezaron a festejar y a festejar tremendamente y gritaron con tanto júbilo que la tierra tembló. Pregunto, ¿festejaron antes de tiempo o festejaron correctamente? Vean lo que pasó y usted mismo se va a dar cuenta de lo que pasó. Versículo 7 dice que los filisteos, cuando vieron esto, que el arca había llegado, y el grito tremendo del pueblo festejando y que tembló, dice, los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento, y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Y quiero que vean también esa declaración, entiéndanla bien. Los mismos filisteos, el pueblo enemigo de Dios, sabía que Dios estaba con Israel, con su pueblo, y cuando eso ocurría les iba bien. Y ellos también sabían que el pueblo de Israel, en la batalla que habían comenzado, cuando empezaron, que habían matado a 4,000 hombres, Dios no había estado con ellos. Lo sabían bien. Vean esa declaración. Decían: ha venido Dios al campamento. Entendían, sabían, lo veían. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes, en el combate anterior, no fue así, por eso los estábamos venciendo. Y aquí voy a aclarar lo que dije en la publicación anterior con relación a que no necesitamos popularidad en la iglesia, porque la iglesia es conocida, somos cartas leídas al mundo. Nuestros enemigos, el pueblo enemigo de Satanás, la gente de afuera también, los gentiles, conocen perfectamente bien a nuestra iglesia, nuestras normas, y cuándo estamos haciendo bien y cuándo no. Y cuestionan nuestra fe, cuestionan nuestra doctrina y cuestionan nuestras acciones. Vean esto. Ellos sabían perfectamente bien que cuando empezó la batalla, Dios no estaba con el pueblo de Israel, lo sabían. Pero cuando ocurre esto, se dan cuenta de que Dios ya estaba con ellos, ahí tuvieron miedo. Y no solo eso, dice ahí en el versículo 9 después, que alguien de ahí del ejército, imagino que Satanás fue el que les habló a través de alguien más, dice allí, empezó a decirle: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres, les dijo, y pelead. Y cuando te dicen eso, imagínate, retomas el valor, retomas la fuerza, y el pueblo filisteo volvió a tomar el valor y salió de nueva cuenta a pelear, aún sabiendo que Dios estaba con Israel. Pero vean lo que ocurrió, versículo 10. Satanás sabía que Dios no estaba con el pueblo de Israel en ese momento, por eso alentó a los filisteos nuevamente. Versículo 10 dice: pelearon pues los filisteos
e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, más los de a caballo no lo dice, pero dice que cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y todavía no conforme, dice, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finehas. Pregunto, ¿festejaron antes de tiempo o no? Yo creo que sí. Festejaron antes de tiempo y creyeron que tenían todo y que todo lo estaban haciendo bien. Incluso, dice ahí, perdieron el arca del pacto. Esto fue terrible. ¿Qué pasó? Ya tenían el arca allí. Siempre habían visto victoria cuando iba el arca delante de ellos. Pero el pueblo de Filisteo sabía que no estaba Dios con ellos. Y lograron nuevamente reconfortarse y salir y pelear. E Israel, dice la Biblia, fue vencido. Vean cuántas personas murieron allí. Vamos a tomar ese dato como real. 30,000 cerrados. 30,000 más 4,000. Fueron 34,000 personas las que murieron en ese entonces en el pueblo de Israel. ¿Y por qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estaba Dios con ellos? ¿No estaba Dios con ellos? ¿Qué pasó que hasta el arca del pacto perdieron? Vamos a irlo viendo poco a poco. Vamos a contestar estas tres preguntas con lo que vamos a ver ahora. Dice, ¿qué provocó la derrota del pueblo de Israel? ¿Por qué Dios no le dio la victoria a su pueblo y permitió tal mal? ¿Qué fue lo que hicieron mal? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros. La tercera, no las demás, no las otras dos. ¿Qué estamos haciendo mal? No, ¿qué fue lo que nos pasó? ¿Por qué no hemos alcanzado lo que se tiene que hacer? Tampoco por qué Dios no nos está ayudando. No, es ¿qué fue lo que hemos hecho mal? Analizar nuestras vidas para saber cómo estamos yendo. Y vamos a ir viendo paso a paso qué fue lo que iba ocurriendo. Número uno, en aquel entonces el pueblo de Israel tenía estas desventajas. Y fueron cosas que no le tomaron importancia y por eso fueron derrotados. Dice número uno, había falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la misma Biblia. Vean lo que pasa. Versículo 1 del capítulo 3 de 1 de Samuel dice, el joven Samuel, muchacho, ministraba a Jehová en presencia de Elí en el santuario. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Es decir, Dios no estaba hablándole a su pueblo, ni por Urim, ni por Tumim, ni por profetas, ni se estaban escudriñando las escrituras que tenía. Escaseaba la palabra de Jehová en aquellos días. Pero no es porque Dios no les haya querido hablar. Porque si nosotros retomamos nuevamente donde salen ellos a la batalla, dice que Samuel le habló al pueblo y después de haberle hablado al pueblo, ellos salieron a la batalla. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasaba era que el pueblo no estaba escuchando la voz de Dios. El pueblo no quería escuchar la voz de Dios y el pueblo no estaba haciendo lo que Dios le estaba diciendo. Conozco muchas personas así, que no les gusta que le digan lo que tienen que hacer y se ofenden si les dicen lo que tienen que hacer, se molestan, no quieren oír, incluso mueren en su ley hasta que se dan contra la pared. El pueblo de Israel estaba así en ese entonces. No que escuchaba la palabra de Dios, escaseaba la palabra de Dios porque ellos no querían escuchar la palabra de Dios, no seguían la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios no les hablaba ni por profetas, ni les hablaba tampoco a través del Urim ni el Tumim como normalmente Dios se comunicaba con ellos. No, escaseaba, dice la palabra, pero no porque Dios no la mandaba. Ahí estaba Samuel, que era un siervo de Dios, que era un profeta, aunque todavía no ejercía bien como profeta, pero él servía allí, ministraba en el templo en la presencia del sacerdote Elí. Número 2, de lo que pasaba en aquel entonces, y podemos ver qué pasa hoy en día también nosotros. ¿Por qué? Porque muchos no leen la palabra de Dios hoy en día. No toman tiempo para estudiar la palabra de Dios y entenderla. Imagínense que hay muchos dentro de nuestra iglesia adventista que ni entienden el mensaje profético, que es un mensaje para el tiempo de hoy de nuestro pueblo, para el pueblo de Dios en el tiempo del fin, y no lo entienden.
vaya, no vamos a que lo compartan. ¿Cómo van a compartir algo que no han entendido todavía? Y el pueblo de Dios debe entender ese mensaje, porque es un mensaje para hoy, para nuestros días, para salvación. Y no lo entienden, porque no estudian, no leen la Biblia, no toman el tiempo, no piden sabiduría de lo alto para comprender ese mensaje. Y lo segundo que pasaba y que también pasa en nuestros días hoy, vean esto. Sacerdotes malos, habían sacerdotes malos e ignorantes. Y algunos van a decir, no, eso no pasa en nuestros días, ¿no? Pablo y la sierva de Dios en el Espíritu Profecía alertan de que hay ministros fraudulentos dentro de la iglesia. Ministros fraudulentos. Más Judas dice que se han infiltrado muchos dentro de la iglesia que cambian la gracia de Dios por libertinaje. ¿Y quiénes van a cambiar la gracia de Dios por libertinaje? La sierva de Dios dice que son esos obreros fraudulentos los que cambiarán eso. Dice que ella tiene temor por la iglesia, porque no son por falsos maestros que la fe de la iglesia va a ser probada. La herejía, dice, vendrá incluso por ministros fraudulentos, líderes de iglesia. Por los mismos líderes. ¿A quién sigue la iglesia? A sus líderes. Y es por medio de esos líderes que entrarán herejías, es por medio de esos líderes que desviarán al pueblo, descarriarán al pueblo y llevarán por mal camino al pueblo, a menos de que el pueblo despierte, lea las escrituras y se entere de dónde está caminando y dónde está poniendo sus pies. Dice allí que en ese entonces habían sacerdotes malos e ignorantes. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice ahí en el capítulo 2, versículo 12, dice que los hijos de Elí, ya los mencionamos hace rato, esos dos muchachos que eran sacerdotes en el templo, eran hombres impíos. Oh, con eso, ¿cómo es posible que alguien va a ministrar en las cosas de Dios siendo un impío? Porque hoy en nuestro día decir que un pastor es malo, que un anciano de iglesia es malo, es un impío, es una aberración. Oh, ¿cómo vas a decir eso de un pastor? Pero lo hay. En aquel entonces eran sacerdotes y oficiaban en el santuario donde estaba constantemente la presencia de Dios. Dios de verdad que tuvo mucha paciencia y mucha misericordia con estos personajes en aquel entonces. Porque como obraba Dios en sus juicios en tiempos antiguos, es para que al entrar al santuario hubiesen caído muertos. Pero Dios tenía misericordia y todavía consideraba a Elí. Vean lo que pasa aquí. Dice ahí que los hijos de Elí eran hombres impíos. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y no tenían conocimiento de Jehová. A ver. No tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es posible? Hoy en día no pasa eso porque nuestros líderes van a prepararse al seminario. El conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios no está basado en un estudio teológico, sino en el testimonio que se presenta constantemente delante de la gente. Es decir, es aquel que vive a la ley y al testimonio. Aquel que tiene un verdadero conocimiento de Jehová no solamente lo expresa de palabras, sino también con hechos y verdad. Un verdadero líder de Dios, un verdadero justo líder que tiene conocimiento de Jehová, no solamente es que tenga la capacidad de poder memorizar y la escritura y el concepto teológico y usar palabras rebuscadas, refinadas para dar un buen tema, un buen sermón. Satanás también te predica y bonito. Conocimiento de Jehová se refleja en un líder cuando vive a la ley y al testimonio. Cuando vive preocupado por su pueblo, cuando da la vida por su pueblo, cuando prepara al pueblo, cuando capacita a su pueblo para hacer lo correcto, cuando con su pueblo predican lo que Dios quiere que se predique, que es el mensaje de los tres ángeles. Ahí entonces tú entiendes que es un buen líder, que es un buen siervo de Dios y que no es un hombre impío y que no desconoce a Jehová. Pero vean lo que dice aquí de los hijos de Elí. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pregunto, ¿existirá eso en nuestros días hoy? Claro que lo existe, claro que hay, claro que está. Si la sierva de Dios lo dice, la misma Biblia lo dice. Pablo decía, obreros fraudulentos puestos por Satanás
Si el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, imagínense si no puede disfrazar a sus ministros como ministros de piedad, lo dice Pablo. Claro que lo hay. Y eso pasaba en aquel entonces. Versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová, dice allí, el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban incluso las ofrendas de Jehová. Cuando alguien llegaba a ofrecer su ofrenda, los sacerdotes tomaban de allí lo que el pueblo les daba para poder comer también de allí. Sin embargo, ellos abusaban de la bendición que el pueblo llevaba hasta ese lugar, abusaban de esa situación. Dice que era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, y no queda allí. Vean lo que dice el versículo 22 del capítulo 2 de Primera de Samuel. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres. Ojo, vivían en adulterio, por eso dice la Biblia que eran impíos, que velaban, dice, a la puerta del tabernáculo de la reunión. Vean lo que el Espíritu Profecía dice también de ellos. Dice allí, cuando Elí era sumo sacerdote, elevó a sus hijos a la dignidad sacerdotal. Solo Elí tenía permiso para entrar en el lugar santísimo una vez al año. Sus hijos ministraban junto a la puerta del tabernáculo y oficiaban en la reunión con las ofrendas de animales y en el altar de los sacrificios. Continuamente abusaban de su cargo sagrado. Eran egoístas, codiciosos, glotones y libertinos. Vean lo que sigue diciendo. Dios reprobó a Elí por su culpable negligencia con respecto a la disciplina familiar. Mucho cuidado, algunos que dicen, ay, es que yo no le pego a mi hijo con el cinturón porque eso ya quedó en el pasado. Mucho cuidado, nosotros tenemos que poner disciplina a nuestros hijos para que anden en rectitud y orden. Y dice allí, Elí reprendía a sus hijos, pero no los mantenía en sujeción. Solo los regañaba y ya, ahí quedaba el asunto. Después de ubicarlos en el sagrado cargo del sacerdocio, Elí oyó hablar de la conducta de ellos, de cómo defraudaban a los hijos de Israel en sus ofrendas, de sus audaces transgresiones de la ley de Dios y de su conducta violenta que indujo a pecar a Israel. Tremendo, Tremendo cómo eran estos líderes que oficiaban en el santuario. Ahora entendemos por qué el pueblo fracasó, por qué el pueblo fue derrotado. En una ocasión escuché a un pastor que predicaba acerca de esto y decía, no, es que nos tomamos atribuciones que no nos corresponden, como lo hacía Finney, como lo hacía los hijos de Elí, y así hay muchos dentro de la iglesia, y por el pecado de la iglesia nos va mal. Espérame. El líder, las ovejas. Según el líder, es el pueblo. Si el líder es un líder consagrado, el pueblo estará consagrado. Si el líder es un líder entendido y que hace las cosas como se deben, el pueblo lo hará igual. Tal el líder, tal el pueblo. Y no lo digo yo, es un refrán muy conocido. Y de esa manera estaba el pueblo de Israel en aquel entonces. Vean lo que pasó. El sumo sacerdote era permisivo y solapador. Era permisivo y solapador. Vean lo que dice el versículo 29 del capítulo 2. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, dice el Señor, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de los principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. En otras palabras, Elí era permisivo, le permitía a sus hijos que siguieran haciendo las cosas mal, los premiaba por hacer las cosas mal, en vez de amonestarlos, retirarlos del sacerdocio porque no estaban haciendo las cosas correctamente. Él los premiaba, él les aplaudía y los mantenía ahí, aún sabiendo que seguían haciendo las cosas indebidamente. Mire, es algo que ocurría en aquel entonces. Y digo, sigue pasando hoy en día. Y lo digo yo, lo he vivido, lo he visto con mis propios ojos, lo he palpado. No voy a entrar en detalles, pero está pasando. He pasado muchas veces. Vean lo que sigue. Número 4. Había mal liderazgo, se tomaban malas decisiones y había idolatría.
A ver, ¿cómo está eso? Había mal liderazgo, tomaban malas decisiones y había idolatría en el pueblo de Israel. Sí, vean lo que pasaba. Cuando fueron la primera vez el pueblo de Israel al combate, se les olvidó ponerse en las manos de Dios. Se les olvidó buscar la dirección de Dios, pedirle a Dios su compañía y que Dios los guiara y que Dios les dijera si podían salir o no. Ellos tomaron la decisión de ir y pelear esa guerra, sin consultar a Dios, sin buscar a Dios. Y esto es lo que ocurrió. Cuando volvió el pueblo después de perder a esos 4,000 hombres al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué? Dios no les hirió. Fueron sus decisiones los que llevaron a esto. Y muchas veces nuestras decisiones traen consecuencias tremendas. Y vean las malas decisiones una vez y luego otra vez se toma otra decisión. No se consulta nuevamente a Dios. Y ellos mismos, los ancianos, los líderes del pueblo en aquel entonces, dicen: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. Dios no dio esa indicación, pero ellos así lo decidieron. ¿Quiénes eran los ancianos? Eran los líderes del pueblo. Así habían estado funcionando por mucho tiempo, desde que Moisés les enseñó cómo tenían que dirigirse, cómo tenían que guiarse. Así se habían conducido por mucho tiempo. Eran los jueces que dirigían al pueblo, que lideraban al pueblo en aquel entonces, y tomaron malas decisiones y volvieron a incurrir en malas decisiones. Vean lo que dice allí. Llevaron pues el arca, dice: traigamos el arca nosotros a Silo del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve. Para que viniendo entre nosotros nos salve. En otras palabras, no buscaban la dirección de Dios, no habían entendido que necesitaban de Dios, y trajeron el arca y la trajeron como un talismán, pensando que con ese talismán, como habían ganado antes, volverían a ganar. Esto es como por ejemplo, cuando la gente abre la Biblia en su cama, y la abre creyendo que abriendo la Biblia en su cama, los malos espíritus y malas cosas y maldiciones van a salir de su casa. No es así. La Biblia tiene poder cuando nosotros la estudiamos y la aplicamos. Mientras esté abierta allí, no tiene ningún poder la Biblia. Lo mismo pasó en ese entonces. Creían que era el arca el que tenía el poder, pero no se habían dado cuenta que era Dios el que obraba. Y sigue pasando eso hoy en día en otras denominaciones religiosas, pues creyendo que es una imagen la que les hace milagros, pero buscan esas imágenes y no buscan a Dios. Y esto es tremendo. Pero así estaba el pueblo de Israel en aquel entonces. Número 5. Se culpaba a Dios de las cosas cuando ellos mismos habían cometido los errores. Cuando volvió el pueblo del campamento, nuevamente ese versículo 3 dice: los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová? Jehová no les hirió. Ustedes mismos fueron a la boca del lobo. Pero vean lo que dice la sierva de Dios también. Dice: tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como les sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de sus propias conductas erróneas. Otra vez, tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más, debido a la insubordinación, no con tus líderes, sino con Dios, al no estudiar, al no hacer lo que Él te pide, al ser desobediente, al no cuadrarte con Él en las cosas que te están pidiendo. Si Dios te dice: dile pecado, y tú le dices que no es pecado, que es un resbalón y que no es pecado, desde allí ya tú estás fallando, porque Dios te dijo: dile que es pecado, y así como te lo dijo, lo tienes que decir. Y somos insubordinados, nos creemos más inteligentes que Dios. Y no solo eso, después que cometemos los errores y vienen las consecuencias, le echamos la culpa a Dios. Vean lo que dice allí: como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de sus propias conductas erróneas. Es decir, no debes de seguir incurriendo en lo mismo, metiendo más pecado a tu vida, culpando a Dios de las cosas que tú mismo tomaste las decisiones y que son consecuencias de tu propia conducta errónea. Y es lo que hacemos constantemente, culpar a Dios. Número 6. El pueblo estaba lejos de Dios. Desde Elí
hasta el último de Israel estaba lejos de Dios, de los que participan en esta historia, porque Samuel no. Es el único que menciona allí a otras personas, 2, 3 personas más, que siempre se mantuvieron de parte de Dios, como la mujer de uno de los hijos de Elí. Lejos de Dios. Incluso el versículo 22 de Isaías capítulo 4 versículo 22 dijo: pues traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. 1 Samuel capítulo 4 versículo 22. Perdona, ahí se me fue el dedo, me lo cambió el internet. Pero vean lo que dice esta mujer: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Es decir, ella misma se dio cuenta, la gloria de Israel era Dios entre el pueblo, era Dios habitando entre el pueblo, defendiéndolo. Y ella estaba embarazada. Incluso cuando dio a luz a su hijo, le puso Icabod, que quiere decir que fue traspasada de la gloria del Señor, y murió. Esto es tremendo. El pueblo de Israel en aquel entonces perdió esa batalla porque todo el pueblo estaba lejos de Dios y la gloria de Dios se había apartado de ellos. Pregunto, ¿cómo estamos nosotros hoy en día? ¿Seguimos gozando de la bendición de Dios? ¿O la presencia de Dios se ha apartado de nosotros y por eso no vemos con claridad nuestros errores, no vemos con claridad el camino? El Señor dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el pueblo de Israel estaba separado de Dios por completo, desde el líder supremo, que era el sumo sacerdote, hasta los sacerdotes, que eran impíos, hasta los ancianos, que eran los líderes, que tomaban decisiones equivocadas una tras otra, haciendo a un lado a Dios y culpando incluso a Dios de sus errores. Todos estaban separados de Dios, por lo tanto no podía haber fruto para el pueblo de Israel en aquel entonces. Y fueron derrotados, no hubo victoria. Pero ellos celebraron antes de tiempo. Y yo espero que hoy nosotros no estemos celebrando antes de tiempo, sino que consagremos nuestra vida a Dios y nos unamos a Dios nuevamente para tener victoria, porque separados de Dios no vamos a poder hacer nada. Analicemos cómo estamos en nuestras iglesias. Analicemos cómo estamos desde nuestro líder que Dios puso en la iglesia, desde el presidente de nuestro campo hasta el último de la iglesia, si estamos haciendo la voluntad de Dios como se debe. Todos somos parte de ese equipo y todos estamos con la misma encomienda y todos estamos bajo la misma norma y todos vamos a ser juzgados de la misma manera. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia. Tenemos que analizar si estamos haciendo lo correcto, si vamos por buen camino. Y miren cómo la sierva de Dios nos sigue mostrando que como iglesia no estamos haciendo las cosas bien. Y que tenemos que nuevamente averiguar en nuestra vida, investigar, hacer un autoexamen de cómo estamos individualmente y luego en general en nuestra iglesia y consagrarnos a Dios. Vean lo que pasa cuando vienen los eventos grandes de nuestra iglesia en la predicación del evangelio, cuando tenemos que hacer la obra que nos corresponde. Vean lo que pasa. Dice: un grave y tal vez no sospechado impedimento para el éxito de la verdad se halla en nuestra iglesia misma. El problema está en nuestra iglesia, no con el pueblo enemigo. El problema no fue con los filisteos, eran más fuertes, era dentro del pueblo de Dios. Dice: un grave y tal vez no sospechado impedimento para el éxito de la verdad se halla en nuestras iglesias mismas. Cuando se hace un esfuerzo para presentar nuestra fe a los no creyentes con demasiada frecuencia, los miembros de la iglesia quedan indiferentes. Es decir, viene el pastor, lanza que vamos a hacer esta campaña evangelística, esta campaña de barrio, hermanos, vamos a trabajar de esta manera. Somos indiferentes. Háganlo. Háganlo como vean y vean lo que dice. Quedan indiferentes como si no fuesen parte interesada en el asunto. Y cuando este asunto se nos puso en las manos a todos en general, dice: y dejan que toda la carga recaiga sobre el predicador. Ojo con eso. No querían hacer eso con el youtuber. Que el youtuber, por medio del youtuber, ahí se va a... ¿Y tú cuándo vas a predicar? ¿Tú cuándo vas a hablar? Imagínense si todos los jóvenes, todos los miembros de nuestra iglesia que tienen acceso a internet predicaran el evangelio. ¿Cuánto alcance no tuviéramos ya? Y no necesitarías de una entrevista de un youtuber.
porque Dios nos dio capacidad a todos de hacer lo que se nos ha encomendado, si no Dios no nos lo hubiera dado. Pero dice aquí que quedan indiferentes, como si no fuesen parte interesada de este asunto, y dejan toda la carga recaiga sobre el predicador. Vamos a traer a Bullón, que Bullón predique y se van a bautizar muchos. Vamos a traer a Mark Finley. Vamos a traer a Esteban Borna. Vamos a traer al pastor Quintero. Y le cargan todo el problema a ellos, como si fuera solamente el problema de ellos. Por esta razón, dice allí la sierva de Dios, la labor de nuestros predicadores más capaces, por muy estudiados, por muy capaces que sean para predicar, por muy bullón que sea, dice, ha producido a veces poco fruto. Pueden predicarse los mejores sermones, dice la sierva de Dios, que sea posible dar. El mensaje puede ser precisamente lo que la gente necesita, y sin embargo, no se ganan almas como gavillas que presentar a Cristo. ¿Por qué? Porque hay un desinterés en las cosas de Dios. Y para que haya un desinterés en las cosas de Dios y la iglesia esté dormida, es porque la gente no busca a Dios, no sigue a Dios, y ese desinterés es con Dios. No les interesa tener una relación constante con Dios. No les interesa. Están dormidos. Creen que están bien como están. Hacen las cosas a como ellos creen que se tiene que hacer. Y están dejando que la iglesia se entorpezca, están permitiendo que el enemigo nos gane, nos rebase y que las cosas no se estén haciendo como Dios dice. Hemos de dar la última amonestación, dice la sierva de Dios. Hemos de dar la última amonestación de Dios a los hombres. ¿Y cuánto no debería ser el fervor que manifestemos en estudiar la Biblia? Estamos dándole tiempo a eso. Estamos escudriñando las escrituras. Hace rato estaba grabando un mensaje para los jóvenes que me preguntaban en que yo diera en un culto cómo hacer para poder rescatar a los que se han ido. Y yo les pude haber dado un montón de estrategias, y usen las redes, y usen el teléfono, y hagan esto. Pero lo principal es consagrarnos primero a Dios. Es mantener una relación constante con Dios a través del estudio de la Biblia y la oración. Y vean lo que dice la sierva de Dios. Hemos de dar la última amonestación de Dios a los hombres. ¿Y cuánto no debería ser el fervor que manifestemos en estudiar la Biblia? En otras palabras, viene pronto el último clamor, el fuerte clamor. Es la última amonestación al mundo que la tenemos que dar nosotros, nos fue dado a nosotros. Pero primero tienes que escudriñar las escrituras, empaparte de ellas, porque si tú no sabes qué dice la Biblia y no ha cambiado tu vida, ¿cómo vas a cambiar la de otro? ¿Cómo vas a enseñar algo que tú no conoces y no sabes? Dice, debería ser el fervor que manifestemos en estudiar la Biblia y el celo que revelemos en esparcir la luz. Sí se puede, y lo podemos hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero necesitamos acercarnos a Dios, apegarnos a Dios, desde el que tiene mayor responsabilidad en la iglesia hasta el nuevo que acaba de entrar a la iglesia. Debe entender que lejos de Dios nada podemos hacer. Todo lo podemos hacer en Cristo Jesús, que nos da la fortaleza. Así que es momento de escudriñar las escrituras, buscar a Dios, darle lugar a Dios que le corresponde. Y las cosas se irán presentando poco a poco de la mejor manera, y podemos ver realmente el avance que nuestra iglesia estará dando a pasos agigantados, y entonces podremos festejar cuando Cristo venga por segunda vez. Dice, nuestro santo y seña, dice la sierva de Dios, debe ser adelante, siempre adelante. Los ángeles de Dios irán delante de nosotros para prepararnos el camino. No podemos deponer nuestra preocupación por las regiones lejanas antes de que toda la tierra sea iluminada por la gloria del Señor. Hermanos queridos, hay mucho trabajo en nuestras colonias, en nuestra zona, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades. Y hay que empezar desde ya en Jerusalén y después hasta lo último de la tierra. Pero empieza por ti. Cada uno de nosotros debe comenzar a escudriñar su propia vida, saber cómo está. Analizar las escrituras y ver en qué estamos fallando y prepararnos para poder ir
y amonestar a las naciones, y saldremos victoriosos como la iglesia triunfante para honra y gloria de nuestro Señor. Ojalá podamos tomar con seriedad el trabajo que el Señor nos ha encomendado y podamos ser luz al mundo, podamos ser la sal que necesita esta tierra para que tenga el sabor. Que Dios les bendiga, que Dios pueda estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.